La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartéis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de ¿qué? De Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres ¿quién? Jehová nuestro Dios. Así es que cierre sus ojos. Padre, en esta mañana te damos honra, te damos gloria, te damos toda majestad a ti, porque solo tú te la mereces. Espíritu Santo de Dios, trae el convencimiento a nuestro corazón y a nuestra mente. Que nosotros estemos dispuestos a recibir esta palabra, Señor, porque esta palabra es escrita por ti, es obra de tu boca, oh Dios mío. En esta mañana hemos venido con una necesidad de escuchar tu palabra, de ponerla, Padre, por obra, Señor. Venimos hoy atentos, Padre, a escucharla. Espíritu Santo de Dios, pon el discernimiento, el conocimiento. Venimos atando, sujetando todo espíritu, Señor, que sea contrario a tu espíritu. Echamos toda ansiedad, Señor, sobre ti, Padre, toda carga, toda angustia, todo dolor, toda enfermedad, Señor, la ponemos en tus manos. Y te pedimos que sea usted hablando hoy a nosotros, Padre, sea hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Desde ahora y para siempre, quédate con nosotros, Señor, porque hoy hemos venido, Señor, dispuestos a escuchar y a obedecer tu palabra. En el nombre poderoso. Amén y amén. El tema de esta mañana se llama ¿por qué te has olvidado de Dios? Y usted me va a preguntar a veces, o me va a preguntar ¿por qué? Si estoy en la iglesia, usted pregunta que ¿por qué nos hemos olvidado de Dios? Déjeme decirle, amado hermano, que esta palabra fue escrita al pueblo de Israel después que Dios la sacó del desierto, fue llevada a la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando el pueblo de Israel, la amada iglesia, llegó a este lugar, se olvidó de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de Dios? ¿O cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? Aún estando en la iglesia, aún viniendo cada día, pero a veces se nos olvida todo lo que Dios nos ha entregado, o todo lo que Dios ya nos dio. Dice que olvidarse de Dios es un hecho progresivo, a veces inconsciente y otras veces no. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos inconsciente. Pero usted me va a decir, ¿cómo es posible esto? Estamos tan afanados, amado hermano, con el día a día, con las ocupaciones, con las responsabilidades y cuantas cosas más, que hemos desplazado el lugar que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque le hemos quitado el primer lugar a Dios. Porque nos hemos olvidado que Dios tiene un lugar primeramente. Y por cosas de la vida, usted y yo a veces ese lugar no se lo damos a Dios, sino que se lo damos a otras cosas. Y por eso es inconsciente o consciente, nos hemos olvidado de Dios. Así es que las acciones, los deberes, la responsabilidad y cuantas cosas más, que hemos desplazado el lugar que le toca a Dios, que tiene que ser la prioridad número uno en nuestra vida. Dice que a esto se une el hecho que pensamos
que como Dios comprende que estamos cansados, y es cierto. A veces decimos nosotros, no voy a ir a la iglesia, sí, Dios ya sabe que yo estoy cansado, que yo estoy agotado y que Dios conoce mi corazón y mi pensamiento. Y es cierto, porque Él es quien conoce todos nuestros pensamientos y todos nuestros caminos. Pero a Él no le importa que hablemos hoy con Él, porque decimos, es que Dios sabe que lo amo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que yo amo a Dios? Pero a veces con nuestros hechos lo estamos negando. Con nuestras actitudes nos estamos olvidando de Dios, porque a veces solo decimos, pero no hacemos. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba pasando, amada iglesia. Se le había olvidado el Dios que lo sacó de Egipto, a ese Dios que le proveyó todo aún en el desierto, que nunca le faltó nada. Pero el pueblo de Israel, amado hermano, se vio olvidado de Él. ¿Sabe qué? Por ir a adorar ídolos. Entonces, pero no, dice, no he podido orar, no he podido alabar, no he podido leer la palabra, no he podido buscarle. Y sabe que tenía la buena intención, porque a veces solo nos quedamos con las buenas intenciones. Por eso les decía yo en prédicas anteriores que en la Biblia no dice las palabras de los apóstoles, dicen los hechos de los apóstoles. Porque a veces no sepamos la Biblia, la recitamos, pero no la estamos cumpliendo. Porque a veces creemos que con la intención basta, como decimos nosotros. No hice esto, pero yo tenía la intención, pero no lo hicimos. Y este es algo, amado hermano, que nos estamos olvidando de Dios, de aquel que nunca nos ha fallado, de aquel que nunca nos va a fallar. Pero solo nos quedamos con las buenas intenciones que tenemos. Es que yo quería ir a orar el sábado, pero estaba rico para dormir, ¿verdad? Que estaba lloviendo. Y es que yo iba a ir, pero no fui. Ponemos tantas excusas, amada iglesia, para agradar a Dios. Ponemos tantas cosas de pretexto, porque creemos que con la buena intención basta, pero no. Porque Dios conoce el corazón y el proceder del hombre, amada iglesia. Y ponemos excusas, y es que no pude venir porque tuve un imprevisto, tuve algo que tenía que hacer y no vine. Y no me ha quedado el tiempo, porque el tiempo es el que a veces nos hace falta para hacerlo secular, pero no para Dios. Disponemos tiempo para todo, pero menos para darle tiempo al Señor, amada iglesia. Dice que en la Biblia vemos que el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se olvidó de todas sus obras poderosas que Él realizó con ellos, los milagros, las señales, y del cuidado especial que Él tuvo siempre sobre ellos. Porque el ser humano tiene memoria corta. Rápido se nos olvida. Y miren, mucha gente ha venido a este lugar, solo reciben el milagro y se van. Es porque no hay agradecimiento en el corazón del hombre. Porque muchas veces venimos por el milagro y no por el que hace el milagro. Mucha gente dice que le pedimos al Señor, no tenemos trabajo, el Señor nos dio un trabajo, pero luego se nos olvida y nos separamos de Dios. Estamos pidiéndole una esposa a nuestra esposa y rápido nos alejamos de Dios. Estamos pidiendo cosas que Dios ya nos dio y nos vamos del Señor. Así era el pueblo de Israel. Pronto se le olvidó que estuvo 40 años en el desierto. Y cuando llegó a la tierra que fluye leche y miel, se olvidaron de aquel Dios que nunca le falló. Y es por eso que en esta mañana ese tema se llama ¿por qué nos hemos olvidado de Dios? ¿Por qué nos separamos del Señor? Porque ella nos da pereza de leer la palabra, de adorarle, de orar, de doblar nuestras rodillas, de venir con alegría, de venir con una expectativa día con día, que Dios haga cosas diferentes en nuestro corazón y en nuestra mente.
Dice que a pesar que Dios les advirtió lo que podía pasar si ellos se olvidaban, pero de igual forma lo hicieron. Si miramos en el libro de Oseas, podemos ver la infidelidad de la nación de Israel y la consecuencia que esto trajo. Porque mire, amado hermano, si usted y yo nos olvidamos de Dios, tarde o temprano esto traerá consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos cumple lo que nosotros estamos pidiendo, es allí donde nos separamos del amor de Él. Y dice que por eso es que en esta mañana yo los invito a que no miremos al espejo de lo que ha sucedido, lo miremos al espejo de su palabra. Que nosotros estemos conscientes que en verdad hay cosas que le estamos fallando al Señor. No al hombre, sino a Dios. Que lo miremos a la luz de la palabra y que seamos conscientes, porque ¿sabe por qué? Porque lo más triste es que nosotros estamos inconscientemente, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo para Dios. Dice que qué pasó con este pueblo para que podamos detectar y corregir si nos está pasando a nosotros lo mismo. Si usted se va y lee esta palabra, ahí nos podemos dar cuenta a dónde estamos, si en verdad estamos alejándonos de Dios o nos estamos acercando al Señor. Porque hay cosas, amado hermano, que se nos está alejando de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y nosotros por estar en otras cosas estamos haciendo cosas que nos separan de la presencia del Señor. Dice que Dios advirtió a Israel porque Él sabe que puede sucedernos a nosotros también. En el libro de Deuteronomio 4, y no lo vamos a leer porque es bastante, entonces, pero usted lo puede leer en su casa. Le voy a dar de tarea que lea Deuteronomio 4:9, Deuteronomio 4:23, Deuteronomio 6:12 y 8:14. Usted se va a dar cuenta de lo que estaba pasando con este pueblo. Miramos que fue constante la advertencia de Dios para con Israel de no apartarse. Lo hizo en aquel tiempo y lo está haciendo hoy con cada uno de nosotros. Nos está advirtiendo, iglesia, que no nos separemos del amor de Él. ¿Sabe por qué? Porque esto va a traer consecuencias. Y después es cuando nosotros damos el grito al cielo y comenzamos a clamar al Señor: ¿por qué me está pasando esto? Pero no nos damos cuenta, amada iglesia, que los hemos alejado de la voluntad de Dios, de que nos recordarán y a la vez los enseñan que a sus hijos todas las cosas que Dios hizo con esta nación, lamentablemente esto no fue lo que sucedió. Si leemos la descripción de sus actos en el capítulo 4 de Oseas, yo le voy a pedir que leamos, que busquemos el capítulo 4 de Oseas, pastor, y usted se va a dar cuenta de la situación lamentable que este pueblo pasó. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mire qué palabra tan dura lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. ¿Sabe por qué? Cuando usted y yo nos apartamos del camino del Señor, nos alejamos de su voluntad, no hay ese conocimiento en nuestro pensamiento, no hay esa obediencia. Y es por eso que Dios estaba ilustrando esta palabra a este pueblo. Lamentablemente el ser humano es un ser olvidadizo y se nos olvida pronto lo que nos ha pasado. Mire, yo he aconsejado a muchas personas y ellos, cuando están en el momento de dolor, en el momento del problema, prometemos a veces muchas cosas y decimos: Señor, hoy sí te voy a servir, Señor, hoy sí voy a hacer tu voluntad. Pero luego que esto pasó, volvemos a lo mismo. Y es triste ver hoy, amado iglesia, cómo la gente, y si miramos cuánta silla vacía hay aquí, tal vez cada quien tiene su motivo, pero cuando usted y yo nos enamoramos del Señor,
vamos a estar o vamos a tratar de estar donde Dios quiere que estemos. Por eso David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene con una actitud diferente, con una actitud que usted quiere aprender todo, que quiere que el Espíritu Santo le hable, venimos con una actitud con alegría, con ganas de saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero a veces venimos a la iglesia, nos fuimos y no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento no ha venido, porque se nos ha olvidado de todo lo que Dios nos ha entregado. Qué rápidamente se nos olvida lo bueno y lo grande que Dios hace. Pero lo malo, ¿verdad que lo malo no se nos olvida? Porque ahí hay un hermano que tiene 5 años que y todavía hay en nuestro pensamiento lo que nos hizo. Es que yo ya lo perdoné, pero es que me la hizo. ¿Por qué somos así, amada iglesia? Lo malo nos cuesta. ¿Por qué vive el presente y olvida el pasado? Tendemos a ser malagradecidos con lo que estuvieron allí con nosotros en los malos momentos, que los que estuvieron en los buenos. Mire, no es cualquiera que va a estar con usted en los malos momentos. A esa gente es la que usted tiene que recordar y apreciar. ¿Por qué? Porque hay poca gente que va a estar con usted en los momentos difíciles. Y eso hablábamos hoy en la mañana en la casa. Porque usted necesita algo, cuando usted en verdad necesita, no hay quien le ayude. Usted no encuentra a nadie que le extienda su mano. Es la persona que le va a decir: mire, amado, mire, hermano, yo le voy a ayudar, yo estoy aquí. Pues es raro. Entonces, pero el único que ha estado con nosotros en los momentos difíciles es Dios. Dígame usted cuántas veces Dios le ha fallado. ¿Verdad que no? ¿Y por qué pronto se nos olvida? Por eso le decía que hay personas que cuando no tenemos nada, mencionamos a Dios a cada rato, pero cuando ya tenemos lo que queremos, se nos olvida. Y Dios quiere que no nos olvidemos, así como este pueblo de Israel, iglesia, que proveyó alimento, calzado, vestido, todo lo tuvieron, agua de la roca, pero que al llegar al lugar donde no les hacía falta nada, lo económico, se olvidaron de Él. Y corrieron, dice la palabra, a adorar ídolos. Yo me imagino a Dios con ese profundo dolor en su corazón. Porque como seres humanos, iglesia, pronto se nos olvida lo bueno que ha sido Él. Y Dios nos está hablando en él para que no se nos olvide de donde Dios nos ha sacado. Para que no se nos olvide todo lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Él ha hecho milagros en nuestra vida. Él nos ha sacado de donde estábamos. Pero que siempre tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra. Muchas veces hemos sido nosotros los infieles y fornicarios. Y usted me puede decir: no, pero yo no he sido fornicario. No, es que la fornicación no es en el acto sexual nada más, iglesia. La fornicación usted la puede hacer con otras cosas por dejar a Dios. Porque a veces el ser humano, no, es que yo no fornico, no adultero. No solo se refiere a eso. ¿Cuántas veces cuando nosotros dejamos a Dios por otras cosas, estamos fornicando contra Él? Y eso es lo que Dios los está hablando en esta mañana. Vamos en pos de otros dioses. Puede ser el trabajo, puede ser la televisión, puede ser el teléfono y cuántas cosas más. Y ya lo hemos hablado. ¿Cuánto tiempo nos está quitando el teléfono? Es 15 minutos, amado hermano, que usted pierda tiempo en el teléfono. ¿Por qué no se lo podemos dar al Señor?
veces el trabajo nos está quitando el lugar de Dios. Nuestros hijos, nuestra familia. Y por eso dice en el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo. Dedíquele tiempo a su familia, claro que es bueno. Dedíquele tiempo a su trabajo. Pero también recuérdese de darle tiempo al Señor. No importa que sean 10, 15 minutos, pero démosle de calidad. Por eso decía la pastora que predicaba y decía, a veces en vez de ir a Dios a orarle, a decirle lo grande, llegamos quejándonos. Señor, que no tengo esto, Señor, que me hace falta esto. Amado hermano, no es una alegría orar al Señor. No tenemos esa satisfacción de presentarlo delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Tú eres grande, tú eres poderoso, me gozo en tu presencia. No, amado hermano, porque venimos solo a quejarnos. Porque estamos pidiendo cosas para nosotros, pero no queremos darle al Señor lo que Él se merece. Deleitémoslos en su presencia. ¿Cuánto tiempo, iglesia, tenemos de no deleitar en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo tenemos de no sentir esa satisfacción que en verdad Dios nos ha escuchado? Estamos vacíos por dentro, estamos secos. Y es de preocuparse. Cuando usted sienta que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, cuando usted no sienta que le está alabando al Señor como se debe, usted diga, algo está pasando en mi vida, pero tenemos que comenzar. ¿Será que me he ido en pos de otros dioses? ¿Será que ya no es Dios el primer lugar en nuestra vida? Porque podemos pasar 2 horas viendo una película, pero no podemos orar 5 minutos porque se nos acabó palabra, porque no tenemos palabra para agradecerle al Señor. Y olvidamos a Dios y lo que Él hizo en nuestras vidas. Miremos qué dice Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, amada iglesia, esta palabra es dura. ¿Por qué hemos dejado el primer amor? ¿Por qué nos hemos dejado de amar a Dios como Él se lo merece? Y si cuando ya no hay amor, amado hermano, todo nos molesta, todo nos inquieta. Es que mucha palabra, mucho esto, mucho lo otro, porque ya no hay un deleite estar en la casa del Señor. Deseamos que el que esté aquí predicando termine ligero para irnos para nuestra casa. ¿Para qué? Para ir a agarrar nuestro teléfono, para ir a dormir, para ir a hacer otras cosas, cuando debería de pasar a nosotros que no nos queremos ir de este lugar. Porque cuando estamos en su presencia, iglesia, todo cambia. El tiempo se nos va rápido. Pero ya el primer amor ya no está. Por eso el Señor a esta iglesia le decía, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Necesitamos volvernos a enamorar de Dios. Necesitamos volver donde un día comenzamos, donde un día deseábamos que fuera martes, deseábamos que fuera domingo para ir a la iglesia, pero a veces se nos vuelve una carga, una pesadilla, amado hermano, cuando es domingo, cuando es martes, y peor cuando es sábado, que es día de oración. Sí, y más ahorita que está lloviendo. Mire que nosotros por todo ponemos pretexto. Cuando hace sol es que mucho sol, y cuando llueve es que mucho llueve, y por eso no vine. Entonces, ¿cuándo vamos a venir? Yo sé que esta palabra es dura, iglesia, pero Dios quiere que así la demos. Dios quiere
que despertemos de donde hemos caído. Por eso Dios le reclamaba a esta iglesia: tengo contra ti que has perdido el primer amor. Entonces, volvamos, regresemos, iglesia, enamorémonos de Él. Porque cuando estamos enamorados de Él, yo sé que todo va a ser diferente. Nuestra vida va a cambiar. Pero ¿sabe qué? A veces queremos que las circunstancias de nuestra vida cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos seguir siendo el mismo, o tal vez peor, porque a veces endurecemos nuestro corazón y aún estando en la iglesia, nuestro corazón se vuelve duro para escuchar su palabra y no más para obedecerla. Dios castiga a quienes le olvidan. No se olvide, amada iglesia, que esto se trata de siembra y cosecha. Porque lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Pastor, ponga Oseas 7:14. Oseas 5, 7, 14. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus 8, pastor. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Rabá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo en las tribus de Israel. Hice conocer la verdad. 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Oiga bien lo que dice Dios. 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de ¿qué? De vanidades. ¿Cuántos hoy en nosotros a veces andamos en vanidades? Cosas que no nos van a beneficiar, pero seguimos haciéndolo. Cosas que a Dios no le agrada, pero seguimos haciéndolas. Dios castiga con un propósito. Lo hace para hacernos volver de nuestros malos caminos. El motivo es para manifestar su justicia ante el oprobio y el pecado realizado en contra de él. Yo le voy a decir algo. Cuando usted mira a su hijo haciendo algo indebido, ¿qué hace? ¿Que le viera a comprar el iPhone 20 o 22? ¿Cuál está allá? ¿Será que cuando le deja de 10 materias que llevaba, deja 11? ¿Será que usted lo va a premiar? ¿Verdad que no? Entonces, iglesia, usted sabe que si nosotros los vamos a portar mal, no esperemos nada que Dios vaya a hacer con nosotros. Porque Dios premia la obediencia de cada uno de nosotros. ¿Verdad que cuando nosotros como padre, un hijo se porta bien, en nosotros hay satisfacción, hay alegría, hay motivación? Pero así cuando se porta mal nos da coraje. Nos da que así es Dios. Y aunque Él tiene puro amor con cada uno de nosotros, pero el castigo, la circunstancia, lo que va a pasar de nosotros, lo que hacemos, va a pasar. Mire que dice el libro de Hebreos 12:6. Un padre ve a su hijo en malos caminos y no lo disciplina. Porque el Señor al que ama y azota a todo aquel, ¿verdad? Entonces esperemos la disciplina de Dios. No creamos que Dios, por ser grande en misericordia, dará por inocente al culpable. Todo lo que hagamos en esta vida tendrá consecuencias, porque Dios es un Dios justo. Él es justo. Y a veces
Creemos pecar de inocente. Yo no sabía por qué lo hice. No sé en qué estaba que yo cometí este error. No, si lo hacemos consciente. Entonces, si Dios es justo, atengámoslos a las consecuencias. ¿Cómo saber que no estamos olvidando de Dios, no los estamos olvidando de Dios? Quizás no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo a Dios a un lado, pero lo hacemos cuando mi prioridad no es Él. Ahí usted se está olvidando de Dios. Cuando usted sienta que la prioridad no es Dios, que sea su trabajo, que sea su familia, que sea su estudio y muchas cosas más, usted se va a dar cuenta que se está alejando de Dios, y aún que estemos en la iglesia. Porque a veces creemos que olvidarnos de Dios es que ya no nos congreguemos, que ya no. A veces estamos dentro de la iglesia, pero nos estamos olvidando que la prioridad es Él. Que lo más importante es Él. Si es que tenemos que darnos cuenta que si esto está pasando en nuestra vida, iglesia, algo mal estamos haciendo. No oramos, dejamos de congregarnos, ya no le sirvo como antes. Veo a mi hermano en necesidad y no hago nada. Si usted se da cuenta que hoy sirve menos que antes, nos estamos olvidando de Dios. Muchas veces esto sucede porque no tenemos nuestra vista en Jesús. No amamos como se debe de ser porque nos hemos vuelto religiosos. Que voy a ir a la iglesia, voy a ir a cantar, a orar, pero es pura religiosidad. A veces hablamos de la otra iglesia, pero nosotros nos estamos convirtiendo igual. Mire, iglesia, es triste porque a veces estamos cantando, pero no estamos adorando a Dios. Estamos escuchando lo que dice el que está predicando aquí, pero esa palabra no haya cabida en el corazón de cada uno de nosotros. No hay cambio en nuestra vida. Entonces, ¿qué está pasando? Es por eso que quiero pedirte que hagamos caso al apóstol Pablo. Si ya a mí no me hace caso porque me conoce, pero hágale caso al apóstol Pablo. Mire que dice primera de Timoteo 4, de 7 al 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mire que dice el 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por ¿quién? Y como les digo, si no me quieren hacer caso a mí, pues hágaselo al apóstol Pablo, por fue que escribió la palabra. Y usted se va a dar cuenta cómo tendremos presente cada día. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de cómo olvidó tomar lugar cuando no recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que llevar una vida cristiana activa. Hermano, tenemos que llevar una vida cristiana activa, no pasiva. Porque no nos conformemos, amado hermano, a saber lo que ya sabemos. Escudriñemos la palabra, que cada día nosotros le hallemos sabor a la palabra del Señor. Que no nos conformemos lo que dijo el pastor, lo que digo yo, lo que digo la hermana Delfinita o quien esté predicando. Usted váyase a su casa y Señor, Espíritu Santo de Dios, aquí vengo, yo no entendí lo que usted me dijo a través del hermano, del pastor, pero yo quiero que esa palabra sea revelada a mi corazón. Por eso yo hablaba con mi esposa y yo le digo al Señor que cada día me dé revelación, que cada día entender lo que Él quiere para mi vida.
Usted tiene que motivarse cada mañana, cada día y decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Enséñame algo nuevo. Ya aprendí esto, ya me lo sé. Mire, yo tengo algo, yo no sé si es error, yo no sé lo que pasa o un problema. Cuando alguien está diciendo lo que yo ya sé, como que pierdo esa motivación. Por eso es que a mí me gusta estar aprendiendo cada día cosas nuevas. Pablo dice: no nos conforméis, que no nos conformemos a este siglo, sino que sea renovado nuestro entendimiento. Entonces necesitamos, iglesia, que cada día nosotros aprendamos algo nuevo en Dios. No se conforme, si ya se sabe unos 10 versículos, apréndase otros 2 y así vayamos. Pero es necesario estar activos en la obra. Es necesario motivarnos. Quizás pensemos, dice, que esto no puede pasar a nosotros, pero los afanes de la vida y el no tener una comunión íntima con Dios puede llevarnos a olvidarnos de Dios. Oiga bien, si usted y yo, amada iglesia, no tenemos una intimidad con Dios, esto nos puede apartar, querer conocer más a Dios. Esto nos puede llevar a no tener motivación por venir, por aprender. Pero cuando usted, por aprender, nosotros pasamos activos. Cuando olvidamos a Dios, corremos el riesgo de volvernos orgullosos, rebeldes, y esto nos lleva a desperdiciar lo que nos ha. Cuando olvidamos a Dios, corremos el riesgo de volvernos orgullosos, rebeldes, y esto nos lleva a alejarnos y a desperdiciar lo que Él nos ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque a veces hemos logrado cosas en lo material, y es por eso que a veces lo volvemos arrogantes. Ya no necesito de Dios, ya tengo lo que tenía. Y todo esto nos lleva a olvidarnos de Él. Pero dice: cuidado, se nos olvida que Dios provee todo, amada iglesia. No hay nada en nuestra vida que no haya venido de la mano de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros en nuestra vida, para no volverlos arrogantes y orgullosos. Tenemos que darnos cuenta que todo viene de Dios. Porque a algunos se nos hace fácil hacer un negocio y conseguir mucho dinero. Porque a algunos se nos hace fácil prosperar en lo material, y es allí a veces donde como pueblo nos olvidamos, como el pueblo de Israel, que cuando vieron toda la bendición que había en Canaán, ahí se olvidaron de aquel que lo había pasado por el desierto. Entonces tengamos cuidado. No hay nada en nuestra vida que no haya venido de la mano de Dios. El creer que por nuestro esfuerzo es que pasan las cosas, tengamos cuidado, porque eso es una mentira del enemigo. El enemigo te dice: no, si ya lograste esto, aquí quédate durmiendo. Ya logras lo que tenías, ¿para qué? Tengamos cuidado. Por eso, mire que dice el libro de Deuteronomio 8, 17, 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han. Oiga bien. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, todo proviene de Dios, eso que no se nos olvide. Mire, y un ejemplo que vamos a poner es Salomón. Dios le dio sabiduría y riqueza, que aún dice la Biblia que no ha habido ni va a haber un hombre tan lleno de sabiduría y riqueza como Salomón. Pero cuando se alejó de Dios, su reino cayó en picada. Tengamos cuidado, iglesia. Y usted lo lee en su casa, apúntelo: Primera de Reyes 3, del 10 al 13, y Primera de Reyes del 11, 1 al 11. Usted ahí lo encuentra. Ejemplo, Job.
Dios permitió que perdiera todo, pero al final restauró con doble bendición. Mire que dice Job capítulo 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. No tenga temor si pierde lo material, porque eso aquí se va a quedar. Preocupémonos por fortalecer nuestro espíritu. Mire que muchas veces nos preocupamos cuando ya estamos panzones. Algunos, yo no me preocupo, como le digo a mi esposa, yo ni para modelo que trabajo, pero muchos se preocupan, y es que ya tengo 2 libras de más y voy a ir al gimnasio, voy a hacer el otro, voy a tomar medicina y todo. Y no está mal. Pero ¿qué estamos fortaleciendo el espíritu? ¿Qué le decimos a veces? Es que ya no leí la palabra, no oré, no nos preocupamos por eso. Porque el enemigo nos está poniendo, no, preocupar por el cuerpo. Pero si esto aquí se va a quedar, sea bonito, sea feo, sea gordo, sea flaco, al cementerio allá mismo vamos a ir a dar todos. ¿Sí o no? Pero lo espiritual, iglesia, preparémoslos en lo espiritual. Demos la oportunidad de cada día de aprender más, de tener sed de la palabra del Señor, de fortalecer nuestro espíritu. Pero a veces estamos fortaleciendo, y como decimos, dije que el templo es templo y morada del Espíritu Santo para nuestro cuerpo, pero solo lo estamos agrandando, ¿verdad? Entonces, todo lo que somos y lo que tenemos proviene de Dios. No nos apropiemos de la gloria que solo le pertenece a Él. Mire, yo le digo que hay gente que compra un pedazo de tierra en la orilla de la calle, y si pasaba por aquí el cerco, se salió y quiere agarrar la calle para cercarlo. ¿Y para qué? Porque esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero ¿por qué no lo proponemos y decimos, bueno, yo le quiero ganar al pastor a veces, yo me quiero saber más, quiero aprender más? Pero estamos dedicándole tiempo a otra cosa, iglesia. Estamos queriendo tener cosas que aquí se van a quedar. ¿Por qué no darle a Dios lo que Él se merece? Jesús dijo claramente en el libro de Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios, toda nuestra fuerza, habilidades y los logros son inútiles. Porque a veces queremos y hacemos nuestro esfuerzo nosotros mismos, pero no de la mano de Dios. Entonces, separados de Él, nada vamos a poder hacer. Por muchos logros que usted tenga en esta tierra, que sea lo que sea, el título que tenga, y es bueno, pero si Dios no está en el corazón de nosotros y no es prioridad, de nada nos va a servir. Alguien me decía para allá, mira esas casas como qué grandes y todo, pero para nada. Él decía otra palabra, pero decía, ¿para qué? Mejor hagamos tesoros allá en el cielo. Pensemos qué bonito va a ser aquel lugar. O es que no nos ponemos a pensar, iglesia, que un día vamos a estar ante el trono grande. Y qué bonito va a ser estar en ese lugar. Ahí dice la palabra que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Por qué no trabajar en eso que Dios quiere? Mire, ejemplo en Pedro. Pedro caminó sobre el agua porque tenía su mirada ¿en quién? En Jesús. Pero ¿qué pasó cuando quitó la mirada de Jesús? Pero cuando apartó y dudó y dejó de aprender, comenzó a hundirse. Mateo 14:28. Mateo 14:28. Cuando usted ya no quiere aprender, cuando usted ya no quiere hacer nada en la obra, ahí perdemos la mirada de Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y si usted sigue leyendo, dice que Pedro caminó.
Pero también cuando perdió la mirada de Jesús, él se hundió. Mire, y le dijo, ven y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando usted y yo perdimos el rumbo de Jesús, ahí se acabó todo. Porque el miedo, el temor se apodera de nosotros y es cuando ahí caemos. Otro ejemplo, amada iglesia, es Nabucodonosor. Él se enorgulleció de sus logros, pero Dios lo humilló hasta que reconoció que todo provenía de él. Mire que dice el libro de Daniel 4:25. Si usted no lo vamos a leer todo, pero si usted quiere darse cuenta, en el libro de Daniel 4:25, 37, hasta que Nabucodonosor reconoció que todo proviene de él, hasta allí Dios levantó el castigo sobre él. Mire que le dijo, que te echarás de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que le da a quien le da a quien él quiere. Entonces, ¿quién tiene el dominio de todo? Oiga bien, Nabucodonosor, un hombre poderoso, Dios lo mandó al campo hasta que comiera con las bestias del campo. Mientras él no reconocía quién era Dios, él iba a estar ahí. Entonces, que no se nos olvide, iglesia, quién es Dios. Porque no se trata solo de reconocer a Dios. ¿Cuántos creemos en Dios? O decir creer en Dios. Pero no se trata solo de eso, cuando las cosas van mal, sino de depender de Él en todo momento. En todo momento usted y yo tenemos que aprender a depender de Él. Dios nos manda a no olvidar. Mire que dice David en el libro de los Salmos 103, del 1 al 5, yo sé que todos lo sabemos. ¿Qué dice? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, amada iglesia, recordémosle nuestra alma, nuestro ser interior. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no olvide ninguno. ¿Usted qué cree que por qué David escribió eso? Porque en algún tiempo él se apartó de Dios. Pero él reconoció que necesitaba de la presencia del Señor. Él reconoció que sin Dios él estaba vacío. Él reconoció que necesitaba del Espíritu Santo para poder seguir. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer, que necesitamos la presencia del Señor. No solo basta decir y que el nombre de Dios esté en nuestra boca, sino que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En la vida espiritual sucede lo mismo. Muchas veces no avanzamos o nos estancamos porque nos olvidamos de estos beneficios que nos habla David. ¿Y qué es estancarse? Es detenerse. Mire que a veces nuestro anhelo se estanca y ya no queremos aprender de Dios, ya no queremos saber de su palabra. Pero es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que todo procede de Él. Y en este salmo podemos leer cómo David le pide a su alma que bendiga a Dios. Esto nos deja ver que en nuestra condición olvidamos frecuentemente dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Muchas veces se nos olvida darle gracias al Señor.
aún con que solo que tengamos frijolitos. Porque no tenemos que darle gracias al Señor solo cuando comemos carne, ¿verdad que no? Sino cuando nos dan frijolitos. Tenemos que darle gracias al Señor porque todo viene de Él. De darle gracias a Dios y bendecirlo por los favores que Él por amor nos da. David reconoce que somos seres egoístas y por lo tanto se recuerda a sí mismo de bendecir a Dios. Iglesia, no seamos como el pueblo de Israel, que lo primero que hizo fue olvidar a Dios. Después de la muerte de Moisés, este pueblo entró en la tierra prometida, pero más tarde se olvidaron del Dios que los trajo y pronto se volvieron a otros dioses, dice la palabra en el libro de Jueces capítulo 3 versículo 7. Mire qué dice Jueces capítulo 3 versículo 7. Hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué? Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Se puede imaginar que pronto se les olvidó a este pueblo lo grande que Dios había sido con ellos? Y ahora pregunto, ¿será que nosotros en estos tiempos a veces no nos pasa lo mismo? No era olvido normal. Todavía recordaban algunos hechos acerca de Dios, pero ellos pasaron de adorarlo. Ellos dejaron de preocuparse y por eso adoraban a falsos dioses. Iglesia, que en estos tiempos a nosotros no nos pase lo mismo, porque muchas veces a nosotros se nos está olvidando y no queremos recordar lo que dice la palabra en el libro de Santiago 1:22 al 24. Santiago 1:22, 24. Pero sed hacedores ¿de qué? Y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a quién? 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Leamos el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿será que solo tenemos que ser oidores? La palabra del Señor dice que seamos hacedores de la palabra. Porque no basta con solo escuchar, no basta con solo saberla, sino que tenemos que ponerla en práctica. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie.